Siempre cuando somos niños nos hacen la siguiente pregunta. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo soñaba con ser bombero, ser científico, porque me gustaba crear e imaginar. Yo nací en Medellín, una de las ciudades más hermosas de Colombia, conocida como la ciudad de la eterna primavera o la capital de la montaña, pero también tristemente en los años 80, 90, conocida como una de las ciudades más violentas del mundo. Salir a la calle en mi ciudad era de altísimo riesgo. Mis padres, mi papá Octavio, era bombero de profesión. De ahí mi amor de ser bombero. Una de sus grandes proezas es que en épocas de Navidad, él protegía con su cuadrilla la empresa donde trabajaba, que era de textiles, de grandes incendios. Porque por falta de conciencia de algunos, se lanzaban los globos de Cantoya en los barrios, que eran riesgo de incidentes de incendio en esta fábrica. Él llegaba todas las madrugadas, después de las festividades de Navidad, con 20, 25 globos que atrapaba. Mi padre era mi héroe. Puede sonar romántico o paradójico, pero esa labor que mi padre hacía con tanta responsabilidad lo alejó de su familia, por la falta de conciencia de muchos. Mi madre, una mujer joven, enérgica, maratonista, fue la luz y mi guía en esas épocas de oscuridad. Recuerdo que en una de esas noches de terror, de las masacres que pasaban en nuestros barrios, me sentí a llorar, tenía miedo, tenía temor. Y ella se me acercó y me dijo, hijo, no tengas miedo, mira siempre hacia arriba, hacia el cielo, ten fe y confianza que todo va a salir bien. Esta especie de mantra que mi madre me dijo penetró mi alma y mi conciencia, y a través de la imaginación y la espiritualidad traspasaba las montañas de mi ciudad que estaban agobiadas por el dolor. Y pude entender que podía existir un mañana y que había un mejor futuro. En mi barrio tenía dos caminos en mi vida, en mi adolescencia. El camino de delinquir, porque la delincuencia estaba en cada esquina, o tenía el camino de estudiar. Como decimos en mi tierra, estudiar era el camino, echar para adelante, porque ese indudablemente es la mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos, la educación, porque la educación en mi ciudad permitió pasar la página de la violencia. Luego yo me encontraba estudiando y fui el mejor bachiller de mi colegio, porque indudablemente ese era el camino que tenía para salir adelante. Y al ser el mejor bachiller me gané una beca, la cual me pagaba todos los estudios. Recuerdo que cuando estaba en noveno, en la clase de química, por esa idea de estar buscando cómo crear e imaginar, el profesor de química, Diego, narizón, de bata blanca, yo le hacía muchas preguntas de, bueno, ¿yo qué quería hacer cuando sea grande? ¿Cómo podía ser científico? Que ese era el sueño. Y él me dijo algo que me marcó mi vida. John, los arquitectos también tienen la capacidad de crear e imaginar. Pueden crear espacios, edificios y ciudades. Me habló de la ópera de Sydney, de la ciudad de París. ¡Wow! Esas palabras marcaron mi vida y fui tras ese sueño de ser arquitecto. Como había ganado esta beca de universidad privada que cualquier joven de barrio quería hacer, busco el pensum de la universidad y no existía arquitectura. Tenía un problema. Entonces lo que hice fue mirar hacia el cielo, mirar hacia arriba y rechacé la beca. Y busqué qué universidad existía arquitectura. Y había una universidad pública en mi ciudad que tenía este pensum. Me presenté a esta universidad y adivinen qué, pasé. Ahí arranca un sueño maravilloso de entender la arquitectura. Fueron 5 años maravillosos de aprendizaje, donde por la condición pública de mi universidad entendí que el arquitecto tenía un rol muy importante en la transformación física y social de las ciudades. Pero también empecé a entender que el arquitecto trabaja con otras profesiones. Empecé a entender que hay una mirada interdisciplinaria de la transformación, que los proyectos tienen que estar hechos a la medida de los clientes, sean públicos o privados. Yo tengo que preguntarle a un cliente cómo quiere su casa o a un ciudadano cómo quiere su parque.
que si queremos generar que la arquitectura tenga soporte, tenemos que trabajar con los ingenieros. Si queremos hacer calles, tenemos que trabajar con los paisajistas, con los ingenieros viales. Y si queremos trabajar en la ciudad, debemos trabajar con los ciudadanos, con los políticos. Empecé a cambiar esa idea de la idea de científico que tiene la idea en su laboratorio y empecé a entender que el trabajo interdisciplinario nos invita a esto, a co-crear, a trabajar con diferentes profesiones. Luego que me gradúo y empiezo a entender que el arquitecto es una parte y una pieza fundamental de muchas que existen, tenía un dilema nuevamente en mi vida. ¿Dónde hacer mis prácticas universitarias? ¿En una oficina privada o en una oficina pública? Trabajar por mi ciudad. Quería aportarle un grano de arena a mi ciudad que me vio crecer en esa época tan difícil y aportar con mis ideas y mis propuestas a tener una mejor ciudad. Pero con el paso del tiempo entendí que mi ciudad fue mi mejor escuela como arquitecto y como urbanista. Desde el año 2003 hasta el año 2016 fueron 14 años maravillosos que fui parte de un equipo interdisciplinario que transformó la ciudad de Medellín desde la mirada pública. Allí, este equipo interdisciplinario, desde la institucionalidad, pasó la página del dolor a ser una de las ciudades más innovadoras y ejemplo mundial por su transformación colectiva, donde el ciudadano es el centro, donde todas estas transformaciones eran integrales, la ingeniería, el espacio público, la ciudadanía, el emprendimiento y la vida eran protegidas. Una de las fórmulas mágicas de todo este proceso, que es un ejemplo de cocreación, es porque en Medellín nos juntamos todos, tocamos suelo, el Estado, los ciudadanos, la academia y la empresa. Esa es una fórmula mágica y poderosa que requiere mucha sinergia y coordinación. Todo esto se hace posible porque hay una planificación que se hace de abajo hacia arriba, con dos palabras fundamentales: escuchar y acordar. Muy difíciles, pero realmente necesarias para lograr verdaderas transformaciones. Ser funcionario público es una de las experiencias más grandes que llevo en mi vida, porque entendí que lo público es sagrado, tiene que ser lo mejor y es de todos. No solamente el medio público me dio la oportunidad de tener muchas satisfacciones personales, sino que tuve la fortuna de conocer una gran mujer, a Sandra, mi esposa, mi coequipera de vida, mi cómplice de sueños. Incluso hoy está aquí con mi hija Amelia. De igual forma, en algún momento en todo este proceso de transformar la ciudad, de aportar con nuestras ideas, teníamos nuevamente una disyuntiva: seguir cómodos trabajando desde lo público o ir y emprender en busca de nuestros sueños. Ya ven, ¿y qué hicimos? Renunciamos y fuimos tras la búsqueda de nuestros sueños, emprender. Emprender no es fácil, emprender es difícil. Empezamos de cero. Recuerdo mucho que nuestra primera oficina fue nuestra casa. El cómplice de las ideas era nuestro gato. Como decimos en mi tierra, nadie es profeta en el mismo lugar donde nace. Nos tocó ir a otros lugares para poder salir adelante. Pero hoy les quiero decir algo fundamental: valió la pena ir tras los sueños y ir tras la búsqueda de lo que siempre nos proponemos. A continuación, les voy a contar unas historias maravillosas que nos ha permitido emprender una serie de proyectos donde co-crear es la ciencia fundamental de transformar. En el año 2019 nos invitan a diseñar un paseo urbano en la ciudad de Río Negro, una ciudad que queda a 1 hora de Medellín. Cuando ustedes nos visitan, llegan al aeropuerto de Río Negro. Allí teníamos un reto fundamental: hacer una calle con una parada de bus, siendo fieles a nuestro proceso de entender que hay una construcción colectiva. En este lugar coincidían trabajadores, ciudadanos y algo muy particular, muchos niños en esta vereda. ¿Qué hicimos? Un proceso de cocreación, sentarnos todos en una mesa y entender las necesidades.
En este ejercicio participativo encontramos que las personas requerían su calle para caminar de manera segura, tener su paradero de bus, pero querían un espacio para jugar sus niños. Teníamos una dificultad porque el recurso no estaba para hacer un parque infantil. De aquí una máxima que me encanta de co-crear. Co-crear nos invita a romper paradigmas, a tener la capacidad de sorprender y sorprendernos. Con este ejercicio de co-creación, lo que hicimos fue vincular esa idea de tener un espacio de parada tradicional que se hacen para el transporte público y un columpio como una estrategia de lúdica. La fusionamos, que nace de esta idea del taller de co-creación. Y diseñamos la primera parada de bus lúdica que existe en nuestra ciudad. En el año 2020, otra máxima que es fundamental es que generamos pequeñas acciones para grandes transformaciones. La calle es por excelencia el espacio público de nuestra ciudad. En ella bailamos, estudiamos, trabajamos, pero lastimosamente la calle no está pensada para los ciudadanos. La calle está pensada para el vehículo que es el rey. Nosotros, a través de diferentes procesos de co-creación y aliados, nos tomamos la calle como un laboratorio. Esa idea máxima que tenía yo de ser científico. Y nos tomamos la calle, esas calles que estaban vacías, ausentes de personas en la pandemia, y la empezamos a preparar para tener una movilidad individual segura y sostenible. Empezamos a crear las calles conscientes, seguras y vitales, donde las personas se podían movilizar de manera segura. Y empezamos a crear una conciencia sobre la importancia de los peatones en la calle. Empezamos a transformar de manera ágil, temporal y escalable los espacios que estaban para los carros y conquistamos los espacios para el peatón. Lugares que nos permitieron poco a poco cambiar esas calles grises por calles donde artistas, sociólogos, niños, ciudadanos, pedagogos tienen la oportunidad de participar y crear. En el año 2021 nace mi hija Amelia. Y puedo comprender que la co-creación más grande de un ser humano es ser padre. Ser padres es una experiencia que nos ha transformado de manera positiva. Incluso nos ha enseñado a vivir durmiendo poco. Los que son padres me entienden. Amelia es la inspiración de todo lo que hacemos, porque nos enseña que ellos son el futuro de nuestra sociedad. Un futuro y una sociedad que nos está llevando todos los días a vivir rápido, rapidísimo, a tener una vida cada vez más agitada y donde solamente pensamos cómo llegar más rápido y no estamos pensando en las ciudades para los niños. Hoy les quiero proponer que hagamos una pausa, que cada día, en todos los procesos que realicemos, técnicos, sociales, administrativos, pongamos a los niños como el centro, porque las ciudades que son pensadas para los niños son ciudades para todos. Hay que escucharlos en todos los procesos que realizamos. Esto, indudablemente, permite que las ciudades sean cada vez más amables al habitar. Hoy ya somos 3. Cada vez que salimos al parque, miramos el cielo, nos conectamos con nuestra espiritualidad y le enseñamos a nuestra hija a entender que puede haber un mañana mejor. Y cada vez que tomo a mi niña de la mano, camino con ella, me conecta con ese niño que llevo al interior y me recuerda cuando quería ser científico o bombero. Y donde miro hacia atrás, donde tenía esa idea de co-crear, de crear como una acción individual y empiezo a entender que co-crear es conexión, una conexión primaria que arranca con el yo, con mi espiritualidad y que tiene la capacidad de transformar colectivamente. Muchas gracias.